Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl con varios temas que vamos a estar conversando. Bueno, el viaje del presidente Gabriel Boric a China, su encuentro con Xi Jinping, todo lo que se está preparando para efectos de la última cuenta pública, cómo ha impactado, ¿no?, el caso Procultura y, por supuesto, en materia internacional, la muerte de José Pepe Mujica, guerrillero, rehén, presidente, filósofo, la vida inmensa de Pepe Mujica. Lo estoy leyendo directamente del país de España porque ha hecho una reseña muy profunda de todo lo que fue la vida de este ex guerrillero que se convirtió en presidente de Uruguay, pero que además tuvo finalmente un impacto en la vida política, no solo de la izquierda, porque siempre se dice que este fue la figura de la izquierda. Yo diría que más que la izquierda fue un referente, sobre todo por un tema que se repite en todo lo que se ha escrito sobre él, la coherencia, esta política que muchas veces, ¿no? Que la política muchas veces, ¿no es cierto?, lamentablemente escasea, ¿no? La coherencia de las ideas, la coherencia en el actuar. Y por eso vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Federico Rojas, para ahondar precisamente en su figura y en su legado. Vamos a concentrarnos ahora en lo que pasó ayer en el Congreso con la Comisión Mixta para analizar lo que ha ocurrido con esta ley de fraccionamiento pesquero que tuvo un traspié, ¿no?, respecto de una de las pesquerías que se estaban analizando y tramitando, como fue la merluza. Se ha generado una gran batahola política, no solo desde la oposición, algunos también del oficialismo, hablan de que tiene que aquí haber responsabilidades políticas, pero queremos conversarlo directamente con quien ha sido protagonista, además de toda esta tramitación por parte del gobierno, y es el subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien ya está con nosotros esta mañana. Subsecretario, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mirna. Gracias por la invitación. Ya, subsecretario, partamos primero porque habíamos estado conversando hace algunas semanas cuando nada hacía presagiar que esto iba a terminar de la manera que ha terminado, ¿no?, con una gran controversia, personas pidiendo su salida, incluso de fuego amigo. ¿Ah? La candidata Janet Jara decía que si ella hubiese estado en su lugar, habría renunciado. ¿Qué pasó, subsecretario? ¿Qué ocurrió exactamente con esta cuota de la merluza? Sí, a ver, primero explicarlo en contexto. Estamos en el tercer trámite constitucional de la discusión del fraccionamiento y estamos discutiendo actualmente dos pesquerías. Una quedó resuelta en la primera parte de esa comisión mixta y cuando estábamos entregando información relativa a la merluza, que me estoy refiriendo a la sesión del 7 de mayo, em, ese día se expuso un cuadro que correspondía a la fecha de ingreso del proyecto, es decir, un cuadro de información que entregaba información, pero que correspondía a septiembre del 2024. Y al no haberse explicitado que la información que se estaba entregando allí era septiembre del 2024, quedó asentado que era una información de todo el 2024 y eso efectivamente no es así. Obviamente es un error imputable al trabajo de mi gabinete y a mí me corresponde asumirlo porque soy quien lo entrega oficialmente en la comisión. Lo que hicimos el día de ayer fue preparar un detalle de cuál fue la información que se entregó y cuál es la información correcta acotada al año completo, entregando además una información desde el año 2011 hasta el año 2023, de tal manera que no quede ninguna duda respecto de cuáles son los datos efectivos de desembarcos, en este caso del recurso Merluza. Un punto que quiero hacer presente aquí, Mirna, es que muchas veces se plantea cuál es
la motivación que tienen esta falta de actualización o este error o esta falla, como la queramos llamar. Eh, bueno, un error muchas veces tiene como causa que es un error. ¿Ah? Y en este caso, la información que se entregó es una información que no entregaba una información favorable a la pesca artesanal en el desmedro de la industria o favorable a la industria en el desmedro de la pesca artesanal. Era simplemente una información desactualizada a septiembre del año 2024. Ahora, esta información desactualizada, subsecretario, ¿diría usted, o el error, como se ha dicho, abre una oportunidad para tensionar este debate y para cambiar, particularmente en el tema de la merluza, lo que se pretendía, ¿no es cierto? Que más allá, si por ejemplo Pacific Blue en el Biobío tenía el 97, o sea, digamos, pescaba el 97% del recurso, esto había que compensarlo con los artesanales. ¿Les da este error la posibilidad de ellos de lograr tener la mayor cantidad de cuota a partir de lo que ha ocurrido? Yo creo, Mirna, que lo correcto es tratarlo como dos problemas distintos. El Ejecutivo tiene la obligación de entregar la información correcta para la toma de decisiones, tiene la obligación de corregir y tiene la obligación de reconocer desde dónde surge la falla. Eso es lo que hicimos el día de ayer. ¿Ah? Otra conversación distinta es cómo se resuelve finalmente el fraccionamiento de la merluza común, que yo creo que hay otros elementos en juego no relacionados necesariamente con esta información, sino que están relacionados con el efecto que efectivamente el fraccionamiento parece haber provocado en la decisión de la industria Pacific Blue de cerrar sus puertas a enero del 2026. Obviamente, la propuesta de fraccionamiento del Ejecutivo ha planteado en todo momento que lo que se busca es hacer una distribución equitativa del recurso, haciendo justicia con un sector que se encontraba postergado, como es el sector artesanal, pero también hemos planteado desde un comienzo que nuestro objetivo no es afectar los empleos ni generar crisis en el sector de la industria y por lo tanto es un delgado equilibrio el que hemos ido buscando en cada una de las pesquerías que hemos resuelto. También en eso hacer presente, Mirna, que Sí, hemos resuelto, se encuentran ya firmes, es decir, ya no son objeto de discusión 19 pesquerías de las 22 que existen. Hay dos más que fueron resueltas por amplio consenso y probablemente no van a ser objeto de ninguna discusión en la revisión de la Comisión Mixta, en lo que revise la Cámara y la sala de la Cámara y el Senado al término de la Comisión Mixta. Es decir, yo creo que tenemos 21 pesquerías que están totalmente afirmes desde el punto de vista de su resolución. Y claro, tenemos una dificultad con la merluza donde la preocupación que tenemos sigue siendo la misma. ¿Cómo generamos grandes consensos? ¿Cómo logramos que estas cosas no sean aprobadas por una trinchera versus otra trinchera, sino que se logren las mayorías que hemos logrado en esta materia? Recordemos que en el Senado todo esto lo hemos aprobado 41 o en la Cámara de Diputados por 130 votos a favor. Entonces, no queremos que finalmente terminemos con la merluza como en la trinchera donde no logramos tener acuerdo y vamos a buscar hasta el final la posibilidad de generar allí algún entendimiento. el parlamentario Sergio Bobadilla de la UDI ha sido particularmente duro con usted. Él dicho esto no fue un error, fue un engaño. Leonidas Romero del Partido Nacional Libertario dijo que lamento que el señor ministro respalda a un funcionario que mintió descaradamente. A ver, es bien distinto mentir a un error. ¿Cómo ve usted esto? Porque ha sido duro para usted en estos últimos días, ¿no? Tanto así que usted mismo ha recibido, como le decía, fuego amigo. O sea, la propia candidata del Partido Comunista, Janet Jara, decía que ella habría renunciado. Sí, yo sobre eso hay que plantear que las autoridades públicas y yo, por cierto, eh, no, no, no me dejo llevar por acciones individuales. Soy parte de una gestión colectiva. Todas las autoridades siempre tenemos nuestro cargo a disposición de la máxima autoridad de gobierno y también tenemos la responsabilidad de
avanzar en las áreas que son de nuestra competencia. A mí me parece que la principal responsabilidad que hay que asumir cuando hay una entrega de información incorrecta como la que se produjo en este caso es corregir la información, primero, que es lo que se ha hecho. Segundo, asumir y explicar desde dónde surge esa información. Esta información no es una falsedad, es simplemente una información que se entregó al momento de ingresar el proyecto en septiembre del 2024 y se replicó en esta oportunidad porque era una información correcta a septiembre del 2024, pero claro, al estar desactualizada, no da cuenta efectiva de cuál era la situación real de desembarco del recurso durante todo el año 2024. Y vuelvo a decir, prueba de que no hay mala fe en eso es que no, esa información no favorecía a un sector en desmedro de otro. Es decir, era una información que estaba desactualizada a septiembre del 2024 para ambos sectores. ¿Ah? Y yo creo que eso quedó muy claro con todos los antecedentes que se entregaron en la comisión. Los miembros de la comisión tienen todos los datos que además son públicos. Esto es muy importante, Mirna. ¿Ya? En el portal de Cernapesca, eh, los datos sobre los que se ha basado la discusión de ley de pesca son datos abiertos al público. Cualquiera los puede encontrar y revisar en las bases de datos. Y también es importante que tengamos en consideración que esta es la primera vez que hacemos una discusión legislativa discutiendo pesquería a pesquería, territorio a territorio, de manera abierta y por canales de televisión, enfocando la discusión, porque todos los debates anteriores de ley de pesca se habían generado en acuerdos previos entre los propios actores que entraban en un papelito al Congreso y se votaban en paquete, sin que hubiese un debate particular de cada uno de estos temas. Entonces, nuestro mayor esfuerzo no solo fue corregir esta información, sino que sellar el tema de transparencia, que es para nosotros el principal valor que tiene la aprobación de una nueva ley de fraccionamiento. Claro, o sea, por eso que me imagino que para usted este error resulta tan, ¿cómo decirlo, no? Tan ingrato, ¿no? Se podría decir. Completamente, pues, o sea, imagínense que cuando hemos aprobado ya el 95% del proyecto, esto es como cuando estamos jugando en los minutos finales de la cancha y además lo hemos aprobado con los amplios acuerdos que hemos generado, se nos genera esta situación que además era completamente evitable y por eso es que lo conversamos con mi gabinete y buscamos dónde estuvo el problema, lo reconocimos inmediatamente a mí me corresponde asumir la responsabilidad por haber planteado esta información, sin duda. Ya. Pero su salida entonces no está en juego en este minuto, subsecretario, solo para despejar ese punto. Eso es siempre una decisión que le corresponde a mis autoridades y Ya. no está en juego ni deja de estar en juego. Esa es una decisión que le corresponde a mis autoridades y mientras eso no ocurra, yo tengo que trabajar en avanzar en la tramitación de este proyecto. Ya, ahora, déjeme preguntarle algo respecto a la merluza que tiene que ver con lo siguiente, porque Pacific Blue, que dice que la firma, o anunció por lo menos que iba a cerrar, como dice usted, en 2026, si bajaba la cuota de la merluza, señala que precisamente esa nueva distribución o redistribución que hubo, ¿no es cierto? 48 para la industria, 52, si no me equivoco, subsecretario, para los artesanales, en el Biobío siempre estamos hablando, ¿no? Eso iba a generar ese cierre, pero además con un empleo directo en 800 mujeres, personas, la mayoría mujeres. ¿Tiene que ver con el error que se cometió, subsecretario? No, eso sí que puedo señalar explícitamente que no hay una relación entre una cuestión y otra. Ujú. La decisión sobre fraccionamiento es una decisión que se tomó sobre la base de un conjunto de antecedentes. Este no fue el elemento determinante. Y vuelvo a decir, lo señaló un senador de oposición, incluso si hubiese sido sobre la base de ese error no favorecía a la pesca artesanal. Es decir, no habría justificado entregarle más a la pesca artesanal. Por lo tanto, no es la causa. Sin embargo, vuelvo a decir, tenemos un problema con el cierre de una empresa en el Biobío. El Ejecutivo no desea que se cierren empresas producto de la ley de fraccionamiento. De la misma manera como tenemos el imperativo ético
de resolver una distribución injusta generada con influencias injustas en desmedro de la pesca artesanal en la legislación anterior. Eso lo hemos tratado de corregir con esta norma, pero los límites que tiene esa distribución obviamente son no afectar el empleo tampoco del sector industrial. Y por eso es que esta es una conversación que requiere amplias mayorías, ¿ah? En el que no sirve la imposición o la puesta de un pie encima de un sector sobre otro. Ya, pero espéreme, para entenderlo súper bien, porque usted dice que como los artesanales cuando se hacía la redistribución, de acuerdo a digamos, esa plantilla que tenía la información desactualizada, claro, si la empresa decía tener 93, 90 y tantos, qué sé yo, por ciento en cuanto a la captura, iba a quedar en 48, y los artesanales quedaban en 52, o sea, seguían favoreciendo a los artesanales, ¿o no? Sí, pero esa es la definición del fraccionamiento. Ya. Eso es lo que se definió como norma de fraccionamiento. Vuelvo a decir, no tiene que ver con la información que se entregó, que es otro antecedente. La información que se entregó se refiere a cuál era la captura a septiembre del Ok, sector artesanal y el industrial. Y decía que a septiembre el sector artesanal había capturado, tengo aquí, 60%, 61%, 61, claro. pero decía también que el sector artesanal había capturado el 31%. Ya, Es decir, ya, no era un número que estuviese favoreciendo una perspectiva en relación a otra, ¿se entiende? Y lo efectivo al final, cuando analizamos las cifras de una década, de más de una década de descarga, es que efectivamente en promedio la industria desembarca el 94% y el sector artesanal desembarca el 77%. Eso es ya, pero lo que de ocurre acuerdo. en los grandes datos. Ya, pero si se vota esto separadamente, ¿cuál es la propuesta entonces? ¿Cómo quedaría este fraccionamiento ahí, en el Biobío, de la merluza? Lo que resolvió la comisión ayer es, no hubo unanimidad para reabrir la discusión del fraccionamiento. Por lo tanto, queda firme en la comisión el fraccionamiento de 52-48, 52 para el sector artesanal, 48 para el sector industrial. Eso queda firme en la comisión. Pero la comisión también tomó la decisión de que ese fraccionamiento se vote por separado, esa Ya, resolución se vote por separado del resto de las resoluciones que adopte la comisión, de tal ya. manera que al momento de decidir las salas del Senado y de la Cámara puedan tener en consideración todos los antecedentes para resolver si validan o no validan ese fraccionamiento. Ya, y de acuerdo a la correlación como usted ve de fuerza, me imagino que esto podría cambiar, o sea, no quedaría en 48% para los industriales, ¿no es cierto? La sala no tiene la posibilidad de cambiar ya ese Ok, número. Podría ya, ser rechazarlo. ok, y quedaría la ley Longueira, la actual. Y en ese caso, después de una serie de figuras jurídicas que hay que aplicar, en rigor ya está derogado el fraccionamiento de la merluza aplicado en la ley Longueira. Y por Ya, lo tanto, rige una norma supletoria que establece que si no se ha resuelto otro fraccionamiento a través del Consejo Nacional de Pesca y toda una serie de trámites, rige por defecto para el año siguiente el fraccionamiento del año anterior. ya, ¿Ya? ya. Pero es importante que se tenga a la vista que no es un fraccionamiento definido como el establecido en la ley que fija 15 años de duración de este fraccionamiento, sino que es simplemente llenar un vacío para el año siguiente. ¿Se entiende? Y por lo tanto, obviamente le correspondería al Ejecutivo en ese caso ingresar un proyecto para completar la ley de fraccionamiento con todas las pesquerías, en la hipótesis de que alguna de las cámaras rechazara la propuesta de la comisión. Subsecretario, déjeme preguntarle una cosita porque ahí me entra una duda. Si había un error en esta plantilla porque mostraba que la empresa estaba pescando el 60% de la merluza y no el 97%, como dicen ellos. ¿Cuál debiera ser ese fraccionamiento entonces? Porque le insisto con lo que plantea Vuelvo, Pacific Blue. Van a quebrar, o sea, van a cerrar por el producto de esto. es que le vuelvo a decir, Mirna, la decisión de definir ese fraccionamiento es independiente de la información específica que se corrigió, porque la información que se corrigió no es la información que explica el fraccionamiento que se definió. ¿Por qué razón se lo hago aquí? ¿Ya?
se lo hago explícito, porque la información que se entregó y que se corrigió decía que la pesca artesanal pescaba un 30% de la cuota a septiembre. Ya, Ergo, no es esa la información que se utilizó como antecedente. No sé si, obviamente hubo muchos antecedentes que se presentaron. La merluza tiene características muy particulares. La merluza es una pesca que está asociada históricamente al sector artesanal, a las caletas. Es como el primer consumo del país. Ese es un elemento que consideraron muy importante en su minuto gran parte de los parlamentarios, pero también es un producto que tiene una importante trayectoria de explotación industrial en la región del Biobío. Las canales de comercialización aquí son distintos. ya, La merluza que nosotros vemos que llega a las caletas o llega a las ferias es la merluza que viene del sector artesanal. La merluza que vemos que llega al supermercado es la merluza que muchas veces en congelado es la merluza que llega desde la industria. Son canales de distribución ya. distintos y a nosotros nos importa que ni los trabajadores artesanales ni industriales se afecten, ni los consumidores se afecten. ¿Ah? Y por Ya. eso es que tenemos que buscar acuerdos. Perfecto, porque ahí hay interno un punto, subsecretario Julio Salas, que tiene que ver con las diferencias incluso que uno observa al interior de los partidos de la centroizquierda y del socialismo democrático, por ejemplo. O sea, uno escuchaba ayer a la senadora Paulina Bodanovich hablar abiertamente de la protección de los intereses de los artesanales, mientras el senador Gastón Saavedra decía, perdón, aquí hay que cuidar a los trabajadores industriales, que trabajan para los industriales. Pues él decía, ahí quiere poner el foco. Entonces, a ver, ¿se contradicen ambas posiciones? En absoluto, porque esta discusión, Mirna, y aquí me refiero a toda la ley de Ya, fraccionamiento, no ha estado cruzada por el vector gobierno-oposición. No es una conversación entre izquierdas y derechas. Prueba de ello es que en el Senado se aprobó la ley por 40-1, o que en el tercer trámite se validó por más de 130 votos en la Cámara de Diputados. Lo que determina finalmente la toma de posiciones de los parlamentarios es la realidad de sus territorios. Y en el caso que usted ejemplifica, la senadora Bodanovich tiene toda la razón cuando plantea la preocupación por la flota artesanal que existe en el Maule, que es una flota esencialmente merlucera. En el Maule no hay ninguna planta de proceso de la industria. No llega ningún barco de la industria a desembarcar en el Maule sus recursos y por lo tanto no es una preocupación en ese territorio. A la inversa, lo que ocurre con el senador Saavedra también es completamente razonable, porque el senador Saavedra es de la región del Biobío, donde existe una gran planta de una empresa Pacific Blue y un empleo asociado a esa planta. Entonces, los intereses que están en discusión aquí no solo son los intereses de los sectores, sino que también en el caso de sus representantes, la representación correcta de las preocupaciones que existen en sus territorios. Y en este sentido, yo creo que no corresponde juzgar a los parlamentarios por las posiciones que toman en función del vector político, sino si están representando correctamente o no los intereses de sus mandantes. claro. Mire, estaba leyendo hace unos días una editorial del Mercurio que hablaba de lo que aquí, yo siempre menciono el Mercurio porque siempre cuando hablo del Mercurio estoy hablando de lo que opina la derecha económica, ¿no? Entonces, decían que aquí lo que se había puesto en esta tramitación, el foco se había puesto en una estrategia redistributiva o distributiva, más que en el interés general del país. ¿Se fija? O sea, como diciendo, acá lo que quieren hacer es como por la fuerza generar una situación que en la práctica no va a ser una decisión económicamente, digamos, sustentable. Le estoy haciendo un resumen. ¿Qué opina usted de esa? Porque esa ha sido parte de una discusión que se ha dado en esta tramitación. Sí, yo tengo todos los elementos para contradecir ese juicio que hace el editorialista del Mercurio. Y tiene que ver con lo siguiente. Eh, lo- yo diría que el primer foco que se ha puesto en la tramitación de la ley de fraccionamiento es la transparencia en la distribución. Las cosas tienen que estar distribuidas en función de algo que las explique racionalmente.
y no en función de quién tuvo más fuerza para imponer su interés, que es lo que ocurrió con la ley actualmente vigente, con la ley Longueira. No hay forma de que alguien explique que la sardina y anchoveta, que solo se reproduce y vive dentro de las 5 primeras millas que están reservadas para la pesca artesanal, hayan estado entregadas en más de un 80% para la industria. No hay forma que eso se explique racionalmente, pero sí hay formas de que se expliquen por otras razones. De hecho, Ya, las otras razones están a la vista. Hubo condenados parlamentarios del norte por cohecho y condenados a una empresa del norte por soborno, ¿ah? Y esa distribución se produce justamente en el norte. Entonces, ya. no es posible que eso uno haga la vista gorda al momento de la distribución, de una distribución equitativa, porque lo que tiene que ver es cuáles son los antecedentes reales que justifican que una pesquería esté correctamente distribuida. Eso es lo que hemos hecho territorio a territorio, y lo hicimos con el congrio, lo hicimos con el jurel, lo hicimos con la sardina, con la anchoveta, con la merluza austral, con una serie de pesquerías que muchas veces la ciudadanía no, a lo mejor hasta desconoce, porque la ciudadanía, claro, conoce de la reineta o de la merluza común, pero no sabe que hay una merluza tres aletas o una merluza de cola. Todas esas pesquerías tuvieron que ser distribuidas porque son de interés económico. Y esa distribución, vuelvo a decir, en el caso de hoy día 21 pesquerías, hay amplio consenso respecto de cómo se deben distribuir y ese consenso hace justicia con el sector artesanal. Es verdad que hace justicia con el sector artesanal. Es económicamente mejor, también es económicamente mejor por una explicación muy simple. Hoy día teníamos pesquerías que se le quedaban en el agua a la industria, literalmente. No las podían sacar. En el norte grande, por ejemplo, la industria no podía sacar la sardina y anchoveta porque no podía penetrar la zona reservada para la pesca artesanal, porque las perforaciones fueron prohibidas por la Corte Suprema hace 5 años atrás. Perforación se llama permitir que un barco de la industria entre a pescar a la zona reservada a la pesca artesanal. Entonces, la responsabilidad también es económica. Uno no tiene que dejar peces en el agua. Y también hay que pensar en un desarrollo a largo plazo de la actividad. Por ejemplo, en el caso de la jibia ha demorado 4 o 5 años en restablecerse el nivel de extracción que existía hace años atrás. Y hoy día tenemos récord de exportación, récord de precios, récord de países de destino, y todo eso lo está haciendo la pesca artesanal que antes no lo hacía. Por eso es que también es importante al momento de definir estas leyes, definir normas de gradualidad, porque no necesariamente las decisiones tienen que tomarse de un momento a otro, porque tanto la industria como el sector artesanal tiene que irse adaptando a las nuevas realidades. Perfecto. Sí, yo quisiera solo cerrar, subsecretario, con que nos explique, en definitiva, esto ya no logra salir antes de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric el 1 de junio, ¿no es así? Así, la propia comisión mixta resolvió generar una nueva sesión. Ujú. Va a ocurrir que hay receso de la Cámara de Diputados una semana y después hay receso del Senado la semana siguiente. Por lo tanto, esa sesión tiene que producirse después de 15 días. Em, Esa sesión es para abordar otra materia que es muy importante, que es el financiamiento, el equilibrio fiscal que se requiere en este proyecto. Y Ya. sobre eso hay Mm. una propuesta que se está cogiendo un planteamiento que hizo un parlamentario de oposición, ¿ah? Ya. Eh, que se encontró por parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, que había fundamentos para los planteamientos que había hecho en este caso el diputado Romero, y se está trabajando la posibilidad de materializar esa propuesta como propuesta de financiamiento para que este proyecto no solo resuelva el fraccionamiento, sino que sea equilibrado fiscalmente. Ya, o sea, estamos hablando del financiamiento completo del proyecto, supongo. Así es, así Ya, no es es. solo porque había leído también que se hablaba del financiamiento respecto del Jurel, por ejemplo. No, esto, o sea, tiene que ver con todo para que pueda ser viable, obviamente. Si no Y tiene financiamiento. el financiamiento completo del proyecto y la forma en que se Ya, recauda ese financiamiento ya. depende de las figuras que que quedaron trabajando los equipos técnicos de los parlamentarios con el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, que quedaron de generar una propuesta para la próxima reunión de la comisión mixta.
Subsecretario, ¿cómo quedó la relación con la industria? Otros parlamentarios han hablado de un fuerte lobby, ¿no es cierto? Que está bien, tiene que haber lobby. La pregunta cuándo el lobby pasa a ser una presión, ¿no? Quedaron dañadas, quedaron afectadas. Ellos siempre se quejaron, Zona Pesca particularmente, de que aquí se ponía en duda la certeza jurídica, que ellos habían tomado decisiones, ¿no es cierto?, con la antigua ley y que pedían que esta ley dejara de alguna manera establecida cuáles iban a ser los márgenes para un futuro cambio, porque decían, si no, imagínense que con qué vamos a invertir si después a la vuelta de la esquina viene otro gobierno y nos cambia las reglas del juego. Sí, nosotros siempre hemos pensado que la certeza jurídica está también muy vinculada a la confianza y a la reputación que tienen las normas que nos rigen. Cuando uno tiene una ley vigente que tiene los cuestionamientos de corrupción que existen, la certeza jurídica se torna muy feble porque todos los programas de gobierno que compitieron por el periodo, en las elecciones del periodo anterior, planteaban como un problema la legislación pesquera. Eh, y si no se resuelve ese tema de transparencia, que es lo que estamos haciendo ahora con la ley de fraccionamiento, esto va a ser un problema que se va a repetir al año siguiente, en el periodo siguiente, con el gobierno siguiente, del signo que sea. Por eso es que nosotros creemos que la certeza jurídica consiste también en que exista una discusión abierta, transparente, con grandes acuerdos, de tal manera que nadie impugne lo que se está resolviendo en materia de regulación pesquera. Y en eso siempre hemos tenido un matiz con la industria porque el tema de la transparencia ha estado en el foco de nuestra preocupación y creemos que es la forma de abordar ese problema. Ya pues, subsecretario, lo dejo entonces. Subsecretario de Pesca, Julio Salas, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Mirna. Y saludo a tu Que tenga, auditorio. gracias, que tenga buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar hablando de la figura de José Pepe Mujica, que ha partido a los 89 años, un hombre que tiene varias vidas, dicen algunos de aquellos que han hecho un perfil de su historia, ¿no? Federico Rojas, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, estará conversando con nosotros al regreso de esta pausa. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por el Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos